Bueno, hermana, ¿qué nos pudiera decir de esa hermosa alabanza? Clama a mí, ¿de dónde salió esa hermosa alabanza que compartieron ahorita, hermana? Fíjese, esa alabanza salió del testimonio que vamos a poder compartir en esta mañana, o en esta tarde, perdón, en este día. Ah, Muchas de las veces hay gente que puede decir, no, no, yo tengo un testimonio, pero es hermoso cuando dices, yo soy el testimonio. Amén. Ah, yo me casé en el 2002, muy feliz, muy enamorada, muy contenta, queriéndome comer al mundo, ¿no? Junto con mi esposo. Pero desafortunadamente los matrimonios no traen un manual bajo el brazo donde dice, vas a contestar esto, vas a hacer esto, cuando pase aquí, cuando pase allá. A los ciertos años va a acontecer esto. Hay cosas que no esperamos que acontezcan. Hay situaciones que se levantan que no esperamos que se vayan a levantar. Y la manera de cómo nosotros reaccionamos a esas situaciones es muy diferente, depende el matrimonio. Y desafortunadamente, hermana, a los 7 años después de casada, mi matrimonio fue sacudido, mi matrimonio fue probado, mi matrimonio fue, en otras palabras, metido en una situación donde se iba a ver si iba a sobrevivir, si iba a durar o si se iba a terminar. Y tal vez tú te preguntes por qué. Otra de las cosas que también quiero compartir comparto este testimonio, bajo ninguna circunstancia pretendo deteriorar la vida de mi esposo ni la mía, simplemente las palabras que Dios me permita compartir en manera que edifique tu vida, en manera de que tú, oyente, sepas que hay un Dios que puede hacer todas las cosas nuevas, que hay un Dios que puede restaurar todas las cosas. Hay veces que nosotros decimos, ya no hay solución para este matrimonio, ya no hay salida, pero sí hay salida, sí hay solución. Yo y mi esposo somos el testimonio del poder de Dios en que un matrimonio sí se puede restaurar, de que sí hay reparación, aún aunque haya heridas muy fuertes, aunque haya palabras hirientes que no se pueden retomar, aún así hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Para restaurar un matrimonio a punto del divorcio, que fue en mi caso. Ya éramos cristianos, ya éramos hijos de Dios, pero desafortunadamente el enemigo no mira estatus. El enemigo no mira si eres o no eres. Él simplemente dice la palabra en Juan 10:10 que él vino para matar, hurtar y destruir. Y era lo que él quería hacer con nuestro matrimonio, destruirlo, porque él sabía que mi esposo, tanto como yo, teníamos una misión en este mundo. Teníamos un propósito, teníamos un llamado, el cual estamos ejerciendo para gloria de Dios, después de que Dios hizo lo que tuvo que hacer con nosotros. Después de 7 años de matrimonio, hermana, como le platicaba, mi matrimonio fue sacudido por, hasta cierto punto, mi esposo fue engañado, fue cegado en el ámbito del trabajo. Hay maneras que el hombre trae sostén a la casa, y si no pones atención tu hombre por cuidar mucho tu trabajo, puedes descuidar otras áreas en tu vida. Y el matrimonio es un ministerio que Dios le dio tanto al hombre como a la mujer. Mi esposo se empezó a llenar tanto en el trabajo, se empezó a meter tanto en su trabajo, que desafortunada, debido a que yo no tenía tiempo para mirarlo, mis hijos no tenían tiempo para mirarlo, para compartir con él, porque desde en la mañana hasta en la noche era la vida de él, puro trabajo. Desafortunadamente eso creó que hubiera una barrera entre él y yo como esposa, porque ya no convivíamos, ya no platicábamos, ya no conversábamos, ya no interactuábamos, ya simplemente, en otras palabras, nos convertimos dos personas viviendo bajo un mismo techo. No teníamos, por causa de trabajo, y yo me acuerdo que cuando mi esposo aplicó para hacerse ciudadano de los Estados Unidos, su patrón le dio una carta de referencia. Y para que usted vea lo que yo le estoy tratando de explicar con este ejemplo, usted lo va a entender. El patrón le da una carta de recomendación a migración para que mi esposo pudiera obtener sus documentos legales para que se naturalizara en este país. Y las palabras
literales de su patrón fue: Pablo es tan dedicado a su trabajo que literalmente si él pudiera dormir aquí, lo hiciera. Porque desafortunadamente esa era la vida que mi esposo llegó a vivir por mucho tiempo. Su vida era el trabajo, su vida era traer el sostén para la casa, pero desafortunadamente descuidando una área que no debía de haber, que era la familia. Mi esposo, como puedo repetir, dañados, porque no había esa interacción entre mujer y esposo, ya no había esa interacción entre hijos y padres. Y yo te quiero decir, hombre, si tú estás escuchando este testimonio, que te pongas alerta, que abras los ojos y abras el entendimiento, porque el traer sostén para tu casa no lo es todo. Tú no eres simplemente un hombre, y muchas de las veces, hermana, el hombre usa la excusa, pero es que fue el castigo del hombre, trabajar la tierra, laborar la tierra, y sí, en sí, pero el primer ministerio que Dios le dio al hombre fue la familia, fue su mujer, fueron sus hijos. Y si tú no te pones alerta, desafortunadamente las consecuencias las sufrirás, donde perderás a tu familia y después te lamentarás, que fue lo que nosotros tuvimos que atravesar. Nosotros sufrimos en una manera que pudiera haberse evitado. Debido a que mi esposo trabajaba mucho, perdimos coordinación él y yo, perdimos socialización él y yo, perdimos mucho tiempo. Y usted dice, pero ¿por qué usted no esperó? ¿Por qué usted no se mantuvo firme? Es que muchas de las veces cuando un área se descuida, es donde el enemigo tiene acceso a poder entrar. Desafortunadamente nosotros como matrimonio abrimos esa puerta, donde el enemigo miró que esa puerta estaba abierta, donde había abandono emocional, donde había abandono en todas las áreas, y aprovechó esa situación. Entonces, debido a eso, hubo otras voces que empezaron a escucharse, hubo otras palabras que empezaron a escucharse que no debían de haberse escuchado. Y eso me lleva a Génesis, cuando decimos por qué Satanás engañó a la mujer. Y luego me pregunto yo, ¿dónde estaba Adán cuando Satanás estaba engañando a Eva? Como hombres tienen una responsabilidad, sí, de elaborar la tierra, pero también de mantener los ojos abiertos en qué cuenta le van a dar a Dios conforme a su familia. Y de acuerdo a esa situación, hermana, yo perdí el amor de mi esposo. Me empecé ¿cuál es la palabra? A perder el amor de mi esposo, ¿no? Desenamorarse. Exactamente. Me empecé a desenamorar de mi esposo. Y muchas de las personas se pueden preguntar, ¿pero por qué? Porque ya no había razón por qué estar enamorada. Ya no había un hombre con el cual conversar, ya no había un hombre con el cual compartir, ya no había un hombre, como dice el canto, ¿no? Fui engañada, creí que el amor había desaparecido, porque muchas de las veces, mujer, crees que tienes que amar a tu esposo porque sientes amar a tu esposo. Pero la palabra del Señor nos dice que el amar es una decisión. No es que tú tengas que amar a tu esposo, es que tú has decidido amar a tu esposo, o tu esposo ha decidido amarte a ti. Y el enemigo en aquel tiempo vino y trajo una mentira sobre mi esposo, vino y trajo una mentira sobre mí, y empezó a susurrarle a mi esposo: ya no sientes nada por ella. Empezó a susurrarme a mí: ya no sientes nada por él. Entonces se abrió la puerta a una palabra destructiva llamada divorcio. Una palabra donde nosotros dijimos: ya no tenemos nada en común más que nuestro hijo y nuestra hija, pero en este tiempo se puede sobrevivir. Y decíamos nosotros: divorciémonos, y sigamos adelante. Pero había un pueblo que se mantenía orando, hermana. Había un pueblo que gemía, había un pueblo que clamaba, había un pueblo que decía: ustedes juraron amarse para toda la vida. Y gracias a Dios, porque la palabra honra el matrimonio. La palabra instituyó el matrimonio. La palabra no quiere que el hombre y la mujer se divorcien. La palabra no quiere que el hombre y la mujer se separen. Ese no fue el plan perfecto que Dios estableció en la pareja.
que aún en las buenas y en las malas, como lo hicimos en el altar, podamos sobrevivir. Pero como les dije al principio, no traemos un manual bajo el brazo, no sabemos qué tan malas van a ser las malas, ni sabemos qué tan buenas van a ser las buenas. Pero a través de que nosotros llevamos una vida de oración y tenemos gente que nos apoya, porque de acuerdo, hermanos, a que cuando somos engañados, el enemigo pone una venda que no nos permite ver cosas, que otros las ven tan claras porque estamos en el túnel, estamos en el hoyo, estamos en la situación que otras personas no la miran desde la perspectiva donde la estamos mirando nosotros. Fuimos heridos, mi esposo, yo, mis hijos, palabras, situaciones lamentables que el enemigo desafortunadamente dijo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pero lo que el enemigo no se dio cuenta, hermana, es de que servíamos a un Dios, que él no había soltado los guantes, que él no había tirado la toalla, que él no había dicho hasta aquí se acabó Gris y Pablo Ortuño, sino que el Señor dijo a estos yo les voy a dar otra oportunidad. Y me acuerdo, hermana, que en una ocasión, y la mayoría de los cantos que yo he compuesto han salido de esa situación, de esos años de tribulación, de esos años de problema, de esos años de sobrevivencia. Y el canto que cantaba, que el Señor me permitió grabar, Clama a mí, lo hago en referencia a una mujer, pero esa mujer soy yo. Ese testimonio es mío. Cuando el Señor habló a mi oído, habló a mi corazón y me dijo, tienes que reaccionar, tienes que despertar, porque tu matrimonio se va a la ruina, tus hijos en qué van a terminar, tu esposo en qué va a terminar, tu llamado en qué va a terminar, el ministerio que tienen, de qué va a terminar. O sea que el Señor, así como el enemigo maliciosamente empezó a entrar por esa puerta que se le abrió, el Señor sabiamente empezó, hermana, a ministrar en áreas sorprendentes, donde nosotros creíamos que ya se había acabado todo, donde nosotros creíamos que Él ya para mí nada y yo para Él nada. El Señor empezó a encender esa llama. El Señor empezó a prender ese cerillito. Y me acuerdo que en una ocasión yo le decía al Señor, ya no puedo más, me siento abandonada, me siento sola. Hubo ocasiones, amada, donde la gente me preguntaba, hermana Gris, ¿usted es madre soltera? Porque siempre andaba yo y mis hijos. Nunca a mi esposo le voy a repetir porque siempre estaba trabajando. Para traerla, y no quiero, por favor, que usted diga, ay, pero qué malagradecida es, ¿no? Su esposo trabajando para traerle el sostén. No, por eso le dije al principio, muchas de las cosas sagazmente el enemigo utiliza para engañarnos. Y si no estamos alerta, esas cosas nos pueden destruir, que pueden ser para beneficio, pero si no las usamos adecuadamente, nos destruyen. Y lo que el Señor bendijo, que era el trabajo, vino a destruir hasta cierto punto mi familia. Y me siento sola, abandonada, me siento que no soy tomada en cuenta como mujer, me siento, en otras palabras, en ese tiempo tuve una plática bien íntima con el Señor. Tú sabes que aquí, tú sabes que allá, tú sabes que esto, tú sabes que aquello. Y me acuerdo, hermana, que el Señor me agarró y me dijo, ese hombre no solamente es tu esposo, ese hombre también es tu hermano en Cristo. Amén. Así me dijo, hermana, porque yo llegué en un tiempo hasta aborrecer a mi esposo, odiarlo. O sea, cuando le digo yo desenamorarnos, era que el amor se había ido, el respeto se había ido. Yo dije, ¿para qué estar con una persona por la cual no siento nada? Y era donde el Señor abrió la puerta y dijo, no solamente es tu esposo, es tu hermano en Cristo. Por lo tanto, lo tienes que amar y lo tienes que respetar. El divorcio no te va a dar puerta para que lo odies. El divorcio no te va a dar puerta para que lo aborrezcas. Aún me decía el Señor, después del divorcio lo tienes que amar y lo tienes que respetar. Porque no solamente es tu esposo, es también tu hermano en Cristo. Y eso, hermana, el Señor empezó a hacer una transformación donde yo dije, tengo que decidir.
o aborrecer a este hombre o amarlo. Y fueron las cositas, hermana, que el Señor empezó a usar, que el Señor empezó a ministrar mi vida. Y fue en una manera donde yo a veces testifico y le platico a mis hijos y digo, el amor que Dios puso en mi corazón para tu papá no se compara nada al con el que yo me casé. Gloria a Dios. Sobresalió, hermana, donde digo, ahora me encuentro orando más por ese hombre que por mí misma. Gloria Le a digo, Dios. porque el Señor restituyó todo, el Señor restauró todo, el Señor borró todo aquello que dolía, todo aquello que afligía, todas las puertas, amada, que se abrieron, se empezaron a cerrar. A usted le vino pasando como cuando el Señor hizo el vino nuevo, ¿verdad, hermana? Exactamente. Allí vino ese amor nuevo. Totalmente, hermana, totalmente. Y podríamos durar horas, ¿no? Amén. Hablando. Así es. Pero fíjese que en una ocasión cuando el Señor nos confrontaba, tuvimos que pedirnos perdón. Mi esposo me pidió perdón, yo le pedí perdón. Le pedimos perdón a nuestros hijos, porque a veces, hermana, nosotros tenemos problemas donde decimos solo somos nosotros, pero las decisiones del matrimonio afectan a los hijos. Y hay raíces que se arraigan en el corazón de los hijos que si no tenemos cuidado los amargamos. Y nosotros tuvimos que hacer un compromiso familiar, hermana, donde nosotros nos tuvimos que pedir perdón para que empezara la restauración. Él me pidió perdón, yo le pedí perdón, le pedimos perdón a nuestros hijos y el Señor empezó a hacer una restauración, hermana, que nosotros nos quedamos sorprendidos. Porque ahora, hermana, el trabajo de mi esposo es otro. Ha dado un cambio donde ahora me preguntan, ¿quién va? ¿Hay campo en tu carro? Ya no hay. Porque vamos mi esposo, mi hijo, mi hija y yo. Gloria a Dios. Ahora ya no hay campo, ¿me entiende? Para el de eres una madre soltera. Porque ahora cualquier oportunidad que mi esposo tiene de andar con nosotros, lo aprovecha. Gloria a Dios. Y nosotros lo aprovechamos a él. Porque la palabra dice, como Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Gloria a Dios. Y fue lo que Dios hizo con nosotros. Yo clamé a Dios, mi esposo clamó a Dios, hubo gente que clamó a Dios y el Señor hizo todo nuevo. El Señor restauró, hermana, ruinas que creíamos que no se podían restaurar. Gloria a El Dios. Señor lo hizo nuevo. otra Hermana, vez. usted dice, éramos cristianos. En ese tiempo, ustedes siendo cristianos, ¿no tomaron consejería con sus pastores o no había nada, según usted, quien la hiciera regresar a ese amor con su esposo? Fíjese que sí, hermana, pero como le comenté, cuando hay Sí. una venda en los ojos, por más buen consejero que te aconseje, no puedes verla. Y nuestros pastores estuvieron ahí, consejando y alistando y dando la palabra y se recibió. Pero como el problema era del corazón, ahí solo Dios tenía que obrar. Gloria a Dios. Y fue quien lo hizo. Después de que nosotros empezamos el proceso de restauración, nosotros empezamos a tomar consejería de donde sea, hermana. Nosotros había seminarios en las redes, nosotros mirábamos esos seminarios. Nosotros había consejería en cierto lugar, nosotros aprovechábamos y asistíamos a esas consejerías. O sea, buscamos lo que, hasta lo que no, con tal de que todo estuviera resuelto otra vez, renovado otra vez. Pero el único que lo pudo renovar fue el Señor Dios, nuevamente. Dios, hermana, Dios. Porque dice usted, cuando el Señor me habló, o sea, ya cuando el Señor le habló por medio de Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, que es de donde sale su alabanza, Amén, ¿verdad, hermana? amén. Es de donde dice, he compuesto algunos cantos, de allí de donde usted va y le clama al Señor Sí. por esa restauración de matrimonio, Amén, ¿verdad, hermana? Amén, hermana, amén. Porque era necesario que Dios interviniera. Amén. Era necesario que Dios interviniera porque ya humanamente nosotros habíamos tomado una decisión. Así es que, como le digo, el consejo podía ayudar, pero la única obra la podía hacer Dios, Amén. porque ya la decisión estaba en el corazón. Y nadie conoce el corazón, dice la palabra, Así sino es. Dios. Solamente el Y Señor. Él solamente sabe obrar. Y Él obró de la manera que mi esposo necesitaba escuchar y Él obró de la manera que yo necesitaba escuchar. Era lo que decía el salmista David, ¿verdad? Escudriña mi corazón. Sí. Y es donde debemos de dejar que el Señor escudriñe esos Amén. corazones, ¿verdad, Amén. hermanas? Si están pasando Amén. por problemas matrimoniales, solamente el Señor Sí. puede ayudarles, Sí. como este caso suyo. Hermana, ¿pudiera orar por la Claro que audiencia sí. que sé que están escuchando, hermana? Sé Amén. que va a haber personas que se van a identificar con este testimonio, Sí. que quizás están diciendo ya,
ya no hay nada que hacer aquí, pero el Señor tiene un propósito, un plan Amén. para esas vidas. Amén, amén. ¿Pudiera orar, hermana? Sí, claro por que esas sí. almas? Voy a orar por ti, pero quiero darte un consejo antes. No limites el poder de Dios, porque Dios no tiene límites. Amén. Dios puede restaurar tu familia, Dios puede restaurar tu matrimonio mientras tú quieras. Amén. Cuando tú no quieras, pones un límite al poder de Dios, pero cuando tú estás de acuerdo en que Dios haga la obra, le das todo el permiso a Dios que haga la obra de acuerdo a su voluntad. Pero yo voy a orar por ti. Las estadísticas, hermana, en los matrimonios cristianos divorciados está muy alto. Sí los hay, porque como le digo, el diablo viene a engañar porque sabe el propósito de aquel matrimonio. Pero Dios te puede sanar, Dios te puede restaurar. Padre amado, en esta hora yo te doy muchas gracias porque me permites compartir este testimonio de la grandeza que tú hiciste con la vida de mi esposo y con mi vida. Señor, gracias porque la vergüenza se ha ido, Señor, y hemos podido levantar tu nombre en alto en lo que tú has hecho en la vida nuestra. No fue fácil, Señor, pero tampoco fue imposible. Tú pudiste captivar mi corazón y el de mi esposo en una reconciliación, en una restauración. Mira la persona que nos está mirando, sea mujer o sea hombre. Tal vez él o ella piense en para mi matrimonio ya no hay salida. Si la hubo para la mía, Señor, lo hay para ellos. Padre, permite que ellos puedan abrir una puerta de esperanza y de salvación para sus matrimonios. Señor, si hay hombres que están siendo engañados, de que es mejor, Señor, pasársela en el trabajo que pasársela en sus casas, Señor, abre sus ojos para que ellos entiendan que no es así, porque desafortunadamente el descuidar la familia, Señor, es algo que van a lamentar. El trabajo se puede conseguir en otro lugar, pero volver a conseguir una familia es muy difícil, Padre. Dale sabiduría a los varones de saber ministrar, Señor, el sacerdocio que tú les has dado. Dale sabiduría a las mujeres, Padre, para saber también, Señor, decidir amar, Señor, a ese hombre, mi amado Dios, y no solamente por lo que ellas pueden sentir. Ayúdanos a tomar una decisión y ser matrimonios felices, Señor, matrimonios de testimonio y matrimonios cristocéntricos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Una vez más, gracias por estar en Plática Ventana y hasta la próxima. Y gracias, hermana Gris, por haber aceptado la invitación. Amén. Muchas gracias por la invitación. Bendiciones.